estas nuevas formas en la que este conflicto, esta negociación llevan a una solución, y por eso pensamos en una conferencia que tuviera que ver con el arte de vivir, ¿no? Y cuando hablo del arte de vivir, me estoy refiriendo al cuidado de uno mismo. Hay muchas técnicas, hay muchas formas en que uno puede generar, o en el que uno puede adentrarse, o en el que uno puede estar en contacto con los demás, pero me parece que uno de los puntos más importantes para que nosotros podamos empezar a generar nuevas maneras en que el cuidado de uno mismo sea efectivo, es efectivamente cuidarnos, aprender qué es desde la filosofía, desde la psicología, desde las herramientas humanas más antiguas, con los griegos, Platón, Sócrates, Aristóteles, Marco Aurelio, Séneca, todos estos grandes pensadores que se han preocupado por el bienestar humano y que a partir de esta preocupación han permitido que existan nuevas formas en que esto sea posible, ¿no? Voy a presentar unas diapositivas para ir siguiendo un hilo y juntos podamos revisarlas. Se puede ver perfectamente. Si alguien me pudiera hablar con voz, lo que sucede es que si presento la pantalla completa, no me permite verlos a ustedes. ¿Pero pueden ver la presentación? No aún. Ok. Sí. Entonces, bueno, estamos viendo la pantalla, aún no se presentan las diapositivas, ¿verdad? Sí, se está cargando. ¿O qué está? Listo. Listo, según yo ya. Ya está. Ustedes me avisan. Sí, ya se muestran. Ay, perfecto. Entonces, vamos a trabajar sobre estas diapositivas y seguir como un hilo conductor, ¿no? Que nos permita poder, para no perdernos, no explayarnos tanto, y poder tener un hilo conductor que nos permita poder conocer esta propuesta que yo les tengo acerca del cuidado de uno mismo, y que me parece que este cuidado de uno mismo es lo que nos lleva a la trascendencia. A final de cuentas, lo que el ser humano busca en algunos momentos es esto, trascender, y trascender no solamente desde nuestra herencia en el mundo con los hijos, o con la herencia más fácil, ¿no? Que es pasar la herencia genética, ¿no? Sino trascender en otros sentidos que también tenga que ver con nuestra propia existencia, con nuestra propia manera de estar en este mundo, con nuestra propia manera de adentrarnos en él, de poder entender qué es lo que sucede con nosotros, de qué forma aprender a vivir. Sobre todo porque, como lo dice el título, el arte de vivir tiene que ver con técnicas. Arte viene de técnica. Es un concepto griego que, a partir de lo que se hace en el trabajo artístico, en la escultura, en la pintura, también el vivir requiere tener ciertas herramientas, tener ciertas técnicas que nos permitan poder moldear nuestro camino, nuestro destino, nuestra vida, nuestra relación, nuestra pareja, nuestro futuro, etcétera. Entonces, antes de empezar con lo que es realmente el arte de vivir, vamos a tratar de diferenciar qué significa idea, ideal e idealización. Porque estas son tres palabras que en un momento pueden perjudicar que la vida sea mucho más complaciente, mucha más sencilla, que la vida sea mucho más satisfactoria, ¿no? Estos conceptos son tomados de la filosofía, sobre todo el de idea, que es un concepto filosófico que desarrolla Platón, y en el que Platón empieza a desarrollar que los seres humanos, su pensamiento perfecto está en la construcción de las ideas. Es decir, para Platón no significaba lo que pudiera estar en el mundo externo, en el mundo exterior, lo que pudiera generar un perfeccionamiento para nuestro desarrollo. Para Platón, el mundo de las ideas, el mundo de lo que idealizábamos, de lo que pensábamos, era lo que tenía un valor. De ahí el concepto del amor platónico. El amor platónico viene de una idea, de algo que nosotros podemos pensar que es el amor, pero que en el exterior puede generar un tipo de diferencia entre lo que el mundo me da y lo que yo tengo en mi cabeza sobre un concepto como el amor, como la belleza, como la propia vida, ¿no? Entonces, Platón, por supuesto, en estos primeros momentos, él desarrolla que el punto importante de los seres humanos estaba en el pensamiento, porque apenas iba construyéndose serie
de conocimientos, esta serie de conceptos que con el tiempo iban a evolucionar y que nos iban a traer a un punto en el que, a diferencia de Platón, lo que viene y nos dice después Kant es que lo que importa no es el mundo de las ideas, no es lo que pensemos, sino lo que podamos hacer a partir de ese pensamiento. Tenemos el otro, que es el ideal, que es lo que se querría llegar a ser, alcanzar o tener. Un ideal que está muy cerca de la idea, que a partir de lo que uno querría llegar a ser, se pueden intervenir sufrimientos muy fuertes, ¿no? Sufrimientos o placeres que pueden caer casi al lado del delirio, de la alucinación. ¿Por qué? Porque los ideales implicaría un trabajo que puede generar esfuerzos tan grandes que a todo mundo lo que podría ser una técnica para aprender a vivir se podría convertir en una impostura para vivir. Es decir, en una especie de regla en donde no se posibilite o no permita que haya otras formas en que se puedan hacer ciertas cosas. Tener un ideal puede generarnos un camino hacia cuál avanzar siempre y cuando tomemos en cuenta que este ideal se puede cumplir mientras haya una acción. Entre la idea y lo ideal llegamos a la idealización, que es una creación del nunca soltarse por el engrandecimiento que tiene el ideal y la idea y el ideal. Es decir, con estos tres conceptos podemos pensar que de lo que nos está hablando el pensamiento filosófico son de los pensamientos mágicos. Esos pensamientos que creemos que solamente por el hecho de pensarlos podemos obtener, nuestra vida puede cambiar, nuestra salud puede mejorar, nuestra economía puede avanzar. Es decir, estamos hablando de situaciones que nos pueden llevar a un nivel en donde el vivir, en lugar de convertirse en un arte, puede ser una película de terror. Y el ser humano es una de las especies que tiene la capacidad para poder formarse unas películas de horror tan maravillosas, persecuciones, paranoias, y que partiendo y sosteniéndonos de estos tres conceptos, es como me parece desde mi lectura, es lo que ha traído al ser humano una de sus grandes dificultades para vivir de una manera adecuada. La experiencia, nos dice Kant, la experiencia no es una vivencia. Con esto lo que trata de decir es que para poder generar una experiencia no solamente basta con haber vivido, sino con haber intelectualizado esa vivencia para poderle dar palabras y que esa experiencia genere un aprendizaje y que el aprendizaje y la experiencia juntos permitan que uno pueda empezar a tener más conceptos que nos ayuden a poder desarrollarnos en toda nuestra existencia y en toda nuestra vida. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a pensar en una persona que estudia. Alguien que estudia psicología, la experiencia del estudio no le va a permitir el aprendizaje de la clínica. Lo que Kant dice es que la experiencia de estudiar junto con el aprendizaje de la teoría clínica va a traer como consecuencia que la persona puede empezar a generar y aprender conceptos. Y con estos conceptos va a empezar a poder, como lo que hace un niño. Hagan de cuenta que esto lo que les estoy explicando es lo que hace un niño. Un niño puede estar existiendo, pero un niño no tiene capacidades para generar que eso que esté existiendo es una experiencia, porque las vivencias no son suficientes. Cuando un niño empieza a crecer, empieza a observar y empieza a nombrar. Y entre lo que empieza a pensar, lo que empieza a hacer y empieza a observar y empieza a nombrar, esos son los conceptos con los que el niño empieza a enriquecerse. Lo que Kant nos dice es que entre más conceptos tengamos para poder entender la vida, más fácil se nos va a hacer poder explicarla. ¿Qué es lo que nos encontramos en un mundo como el de ahora? Que hay personas que ni siquiera saben lo que sienten. Eso es algo bien interesante porque cuando uno habla con alguien, le dice, ¿cómo estás? No sé. Cuando alguien ya habla desde ese lugar, nos está hablando desde que hace falta estos dos sentidos, ¿no? De experimentación, de empirismo, de filosofía, de ciencia. ¿Por qué lo menciono todos estos? Porque tanto la experiencia con el aprendizaje tiene que ver con todo lo que el ser humano ha creado. Nosotros no llegamos a la edad adulta vacíos, llegamos a la edad adulta con todo un bagaje de impresiones, con todo un bagaje de una maleta que ya tiene muchísimas cosas, que lo importante es empezar a saber qué resultados va a tener todo eso que traemos de nuestra propia historia, de nuestra propia vida, de nuestras propias palabras y de la forma en cómo la palabremos. ¿Por qué? Porque la realidad en la que todos nos desenvolvemos tiene que ver con la necesidad que nos permite abrir tres preguntas. ¿Qué puedo saber? ¿Qué puedo hacer? ¿Y qué puedo esperar?
Estas tres preguntas que a lo largo de la vida van modificándose. ¿Por qué? Como se los decía hace un momento, cuando uno es bebé, uno empieza a crecer, uno empieza a desarrollar ciertas experiencias que nos van a llevar a aprendizajes y que juntos van a formarnos conceptos. El niño empieza a ver a una mujer que se le acerca, poco a poco empieza a conceptualizar, poco a poco empieza a formar él en su mente algún tipo de reconocimiento hacia esa figura, hasta que entre lo que ve, lo que experimenta y lo que ha aprendido de esa mujer, le va a dar por consecuencia que él pueda dar el concepto de madre. ¿Qué concepto de madre tiene cada quien? Bueno, eso sería lo que cada quien ya podría empezar a analizar o a experimentar en otro tipo de experiencia, que sería una terapia, por ejemplo. ¿No? En una terapia uno logra ver qué tipo de madre tuvimos, qué tipo de madre tuvo cada quien. Sin embargo, ya hay un concepto. Y de ese concepto se derivan muchos otros, porque de un solo concepto están las madres mexicanas, las madres americanas, las madres europeas, están las madres amas de casa, las madres trabajadoras. Es decir, el propio concepto empieza a generarse y empieza a generalizarse a dimensiones que nos sacan de lo ideal que teníamos en un principio, de estos tres conceptos que veíamos con la filosofía platónica: el ideal, la idea y la idealización. Tomando estos tres como un engrandecimiento a los cuales el ser humano quiere llegar. Desafortunadamente, somos humanos. Digo desafortunadamente en cuanto al ideal. Afortunadamente, el ser humano nos permite que uno pueda experimentar conforme avanza nuestra vida qué podemos saber, qué podemos hacer y qué podemos esperar de todos estos conceptos, haciendo unión a nuestras experiencias, a nuestros aprendizajes. Y de esta manera, entender uno de los puntos más importantes que trabaja Michel Foucault, que es la hermenéutica del sujeto. ¿Qué significa eso? El estudio del sujeto, el encuentro del sujeto consigo mismo y en la pregunta del sujeto por su propia existencia. Pregunta que ha venido desarrollándose a lo largo de muchísimos años. Esto estamos hablando de que la pregunta por nuestra existencia viene desde, bueno, muchísimo antes de los griegos, viene desde los sirios, viene después con los egipcios y después los griegos, que son los que le dan como una forma mucho más detallada con el nacimiento de la filosofía. Pero antes de los griegos ya existían los sirios, los mesopotamios, los sirios, los egipcios ya preguntaban sobre el ser y sobre su existencia. Tanto que los primeros vestigios de escritura, el poema de Gilgamesh, el libro de los muertos, trataban de dar una respuesta. El poema de Gilgamesh con los sirios, que es el primer libro que podemos conocer existente y el primer libro que forma parte del atestiguamiento de la existencia humana y de la experiencia. ¿Por qué? Porque antes de la escritura el ser humano hablaba, pero no teníamos nada con cual comprobar su existencia. Sin embargo, a partir de estos libros, a partir de todo esto que se genera y todo este interés, el ser humano empieza a revolverse y empieza a preguntarse por su propia existencia en este mundo, cosa que nos distancia completamente de los animales. Los animales tienen una memoria, pero su memoria forma parte de una memoria instintiva. Tal vez piensan y reflexionan, tal vez piensan y sienten. Esta discusión de si un animal siente o piensa, tal vez lo hagan, pero lo que nos queda claro es que no reflexionan como lo hacemos los humanos. Nos queda claro que un perro o un animal puede sentir, porque forma parte de una construcción sensorial que también él vive, la percepción. Sin embargo, lo que nos queda muy claro es que el animal no logra reflexionar. El animal no logra llorar porque en su libro favorito se murió el protagonista. El animal no llega a esos niveles y el ser humano, al llegar a eso, empieza a encontrar el significado de su propia existencia. La filosofía pregunta por la verdad, pero una de las preguntas más importantes que se hace en los textos antiguos es cómo tener acceso a la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Y qué experiencias deben hacer o qué experiencias deben haber en un sujeto para acceder a esto que llamamos la verdad? Heidegger nos dice que la respuesta está en los cambios que el sujeto debe pasar, las transformaciones que le ocurren para llegar a la cualidad personal de acciones en beneficio de sí mismo y de los demás. Si se fijan, la respuesta de Heidegger está muy relacionada con la virtud de los griegos y de los romanos.
Es decir, Heidegger empieza a hablar que la única respuesta en la que el sujeto debe de preocuparse para poder tener acceso a lo verdadero es sobre la transformación que va a tener en el desarrollo de su vida como cualidad personal y que desde la ética, por el respeto, el amor y la responsabilidad por sí mismo, va a empezar a generar una responsabilidad por el otro. Poco a poco empiezan a existir estas partes o se empieza a cuajar con el tema del arte de vivir. ¿Por qué? Porque si nos está diciendo Heidegger que el ser humano puede acceder a la verdad, vamos a hablar de la verdad no como una cuestión de razón, no es una cuestión científica de razón. La verdad, la pregunta filosófica por la verdad tiene que ver con el significado de la existencia del sujeto, con el significado de la existencia del hombre en este mundo, sobre todo partiendo que el hombre no es una causa final. El hombre no tiene una causa final porque no nacemos y no estamos destinados para nacer, para nada. Nadie nace para hacer algo. Es algo que vamos aprendiendo y que sobre la marcha vamos tratando de construir, pero nadie nacemos para ser psicólogo, es más, nadie nace ni siquiera para ser padre. Por ahí alguien dice, bueno, en la práctica clínica lo más común es que se diga que no se sabe, no se nace sabiendo ser padre. Pues una de las cosas y grandes virtudes que nos da la psicología es que nadie nace sabiendo ser nada. Con esa respuesta a lo que me refiero es que cualquier persona que busque este argumento como justificación de lo que pueda ser el desarrollo de la vida, pues ya estaría entrando en el ideal, en el idealismo y en la idealización. Está entrando en los primeros conceptos que veíamos al principio. Porque el ser padre es un trabajo y como trabajo también requiere técnicas. El ser humano es el único ser que no tiene una causa final porque no estamos destinados para nada. No es como una taza nace con la intención de que se sirva café o se sirva agua. El ser humano va construyéndose, por lo tanto el ser humano es un ser causal y como tal podemos tener acceso a esas experiencias que nos permiten llegar a la verdad. La preocupación es cómo llegar a ella. ¿Por qué? Porque hay muchas maneras de llegar. La tortura, la imposición, el autoritarismo, el odio, el amor, o la propuesta que yo traigo desde el arte de vivir para poder trascender el cuidado de uno mismo. ¿Qué es el cuidado de sí? El cuidado de sí nace en Grecia y su exponente principal va a ser Platón. Platón nos dice que antes de ocuparse de los otros, se necesita el cuidado de uno mismo, porque una persona que no se cuida a sí misma no puede cuidar a otro. El ignorante necesita cuidarse a sí mismo porque es a partir de su ignorancia donde puede caer en destrozos, infortunios, dificultades para su propia vida y su propia existencia. El cuidado de sí tiene que ver con saber exponer nuestra propia existencia, pero a partir de esta propia existencia, saber cuál es el lugar en el que estamos centrándonos para cuidarnos, querernos, protegernos. Piensen en una madre. Una madre no puede cuidar a un hijo si ella misma no sabe cómo cuidarse. Toda esta teoría del cuidado de sí viene en un texto que es uno de los más bonitos que yo he leído de Platón, en el que su personaje principal es Sócrates, y viene un texto que se llama El primer Alcibiades. En el primer Alcibiades, Sócrates le hace a... ¿Quién es Alcibiades? Alcibiades es un hombre guapísimo, es el hombre más hermoso de Grecia, que tiene un antecedente en el banquete de Platón. En el banquete de Platón llega Alcibiades borracho como un adolescente cualquiera que no se cuidaba de sí mismo, un ignorante. Antes en el banquete los filósofos griegos se sentaban para platicar de temas cotidianos, en este caso en el banquete se está hablando del amor, sobre qué es el amor, quién ama, quiénes no aman, hay toda una serie de situaciones muy interesantes. Pero Alcibiades, como ignorante, llega al banquete de Platón, llega al banquete y llega en condiciones nada agradables para nadie. Entonces llega y le arma una situación muy difícil para todos los que están participando ahí y empieza a pelearse, ¿no? Empieza a generar cierto tipo de dificultades o empieza a generar una dificultad sobre todo contra Sócrates. Alcibiades ama a Sócrates, pero cuando él expone su amor delante de todos, Sócrates lo rechaza. Pero Sócrates lo rechaza efectivamente porque desde su ignorancia, Sócrates le dice, yo no puedo estar
yo soy oro bañado en chapa. Sócrates era muy feo, se dice. Entonces le dice, pero si tú me rascas un poco, te vas a dar cuenta que dentro de mí yo valgo. Y le dice a Alcibiades, tu ignorancia te ha llevado a ser chapa bañado en oro, porque eres hermoso por fuera, pero tu ignorancia te ha llevado a los niveles en los que no has aprendido a cuidar de ti mismo. Cuando Alcibiades empieza a crecer y llegamos al primer Alcibiades, hay otro encuentro entre Sócrates y entre Alcibiades. Alcibiades en ese momento ya no es el joven bello, ya no es el joven maravilloso del banquete de Platón. En ese momento Alcibiades ha crecido, Alcibiades ha dejado a un lado la juventud, Alcibiades empieza a tener responsabilidades y Alcibiades está preocupado porque se va a convertir en el emperador de Atenas. Y está tan preocupado que se acerca a Sócrates y le dice, ¿cómo es que tú, que me rechazaste antes, ahora te quedas cuando todos los que estaban a mi alrededor se fueron? Y la respuesta de Sócrates a Alcibiades es decirle, porque lo que a mí me importa es tu alma, no tu cuerpo. Y lo que yo quiero aprender a que tú te cuides es antes de conocerte a ti mismo, que es la gran maravilla del mundo griego, ¿no? Antes del conocimiento de uno mismo tiene que venir el cuidado. Y es lo que le dice Sócrates a Alcibiades. Si tú no cuidas de ti mismo, tu alma va a quedar en la ignorancia. Y en la ignorancia vas a generar todo lo que es lo contrario de un arte de vivir. Alcibiades va a ser gobernante y le pregunta a Sócrates, ¿cómo gobernar? ¿Cómo puedo gobernar una ciudad? Y la pregunta de Sócrates es puntual y tiene que ver con todo esto, y con esto se resume el cuidado de sí. Sócrates le dice, ¿cómo quieres gobernar si no has aprendido a gobernarte a ti mismo? Y a partir de ahí empezamos a hablar del cuidado de sí en su máxima expresión. ¿Qué es el sí mismo y qué es lo que el sí mismo tiene que cuidar entonces? Cuidar del alma. Lo que Sócrates, lo que Platón, lo que los griegos, lo que la psicología es el cuidado de la psique. El tratamiento del alma es el tratamiento psíquico. Existe un camino especial que nos permite acceder al alma, ya que ésta le es constitutiva. Y este camino especial, con trascendencia, esos lugares, ese sitio a donde queremos llegar, es la palabra. La palabra, como nos dice, ha perdido el valor, y en este valor que ha perdido, diría, creo que fue Ronald Barthes, quien diría que la palabra está prostituida, porque ya nadie toma valor a la palabra. La palabra ha perdido su valor dentro de instrumentos que son la posible indagación de todos los padecimientos psíquicos, es decir, a través de la palabra uno puede dejar la ignorancia. Las palabras son el medio para el flujo terapéutico en el alma y han perdido su valor debido a la concepción errónea por parte de los hombres para reconocer en ellas su importancia. No nos damos cuenta de lo que hablamos y no nos damos cuenta que en eso que hablamos ya se encuentra el arte de vivir. ¿Quieres saber cómo vives? Háblame de lo que haces. Diría Hegel, el hombre es lo que hace de su tiempo. Y el hombre, al ser lo que hace de su tiempo, va a trascender con lo que hizo del mismo. Una persona que no hace nada, pues su tiempo está marcado por esa razón y su trascendencia va a ser esa. Una persona que estudia se llama a sí misma estudiante. Una persona que trabaja se llama a sí misma trabajadora. Una persona que ama se llama a sí misma amante. Es decir, eres lo que haces de tu tiempo. ¿Qué trascendencia vas a alcanzar? Pues vamos a revisar qué es lo que se esfuerza en esos lugares, ¿no? ¿Qué hay? ¿Qué es lo que se come? ¿Qué es lo que se vive? ¿Qué es lo que se piensa? ¿Qué es lo que se siente? Por lo tanto, el cuidado de sí va a ser una interrelación del cuerpo y de la psique. Una relación que va a quedar unida a través de la palabra. Y que nos regresamos a lo que decíamos al principio. Experiencias solas no nos sirven de nada. Aprendizajes solos no nos sirven de nada.
aprendizajes y experiencias, cuerpo y psique, juntas nos permiten desarrollar conceptos, nos permiten tener palabras. ¿Qué es lo que hay que cuidar? ¿Qué es lo que Sócrates le pide a Alcibíades que debe de cuidar para salir de la ignorancia? El alma. Por lo tanto, para el cuidado de sí es necesario el otro y conocernos. El otro es ese maestro que nos permite, como si estamos hablando que el arte de vivir es tener una técnica para poder empezar a construir algo, pues un pintor no nace siendo pintor nada más porque se le ocurrió que quería pintar. Eso es una mentira del siglo del Renacimiento, ¿no? Toda persona que quiera alcanzar algo necesita tener esta técnica. Por eso me parece que la palabra adecuada es el arte de vivir, el arte de amar, el arte de trabajar. ¿Por qué? Porque arte viene de técnica, pero la técnica se aprende. ¿Y quién es que va a enseñar a cuidarse? El maestro. Para los griegos era un filósofo, para nosotros puede ser un psicólogo, un psicoterapeuta, puede ser alguien que acompañe a ese cuidado, a preguntarse por el alma, a preguntarse por el ser, a preguntarse por eso que tiene que empezar a desarrollar para generar sus propias técnicas, porque así como la pintura, la escultura, la talla, la serigrafía y la danza, la música, es algo que nadie más te puede enseñar. Nadie te puede decir cuáles son las técnicas para vivir. Nadie. Nos pueden dar un esbozo, nos pueden explicar 20,000 veces cómo se pinta, pero que un cuadro salga de las entrañas, no todos lo logran. De la misma manera pasa con el alma, con el cuidado y por la pregunta de nuestra existencia. Porque el maestro solamente va a acompañar, no puede decir qué hacer, porque esa es la técnica que el sujeto necesita construir para poder llegar. Y en esta cosa, ¿qué pasa? Entramos a lo que les decía con lo que Hegel menciona, ¿no? Sobre lo que eres, lo que haces de tu tiempo. Y los dichos por algo están dichos, ¿no? Por ahí es una cultura muy popular, pero los dichos están cargados de cierta verdad. Tenemos dichos en la actualidad que nos dice que todo es posible. Y tenemos un dicho que nos dice más vale un pájaro en mano que un ciento volando. En esa situación ya hay conceptos completamente diferentes. Pensar que todo es posible es pensar desde la idealización, porque realmente no todo puede ser posible ya que los seres humanos estamos limitados. En cambio, pensar en este dicho de más vale un pájaro en mano que un ciento volando, es un dicho que nos habla del cuidado y la atención que tenemos que poner a un solo objetivo, aunque sea uno, pero con ese objetivo lograr una trascendencia. Y lograr una trascendencia que se llegue a partir de ciertas técnicas. ¿Dónde son en donde estas técnicas tienen que empezar a tener la mayor atención posible para todos nosotros? En la adolescencia, en la infancia. Claro que de adultos vamos mejorándolas, de adultos, por eso buscamos un maestro, buscamos a ese otro que nos permita conocernos. ¿Por qué? Porque algo que a mí me queda muy claro es que nadie se ve la espalda. Y al no vernos la espalda, necesitamos a alguien que nos permita cuidado de sí, porque el cuidado de sí nos va a permitir el cuidado del otro. En la antigüedad, el terapeuta era el que prestaba el servicio al amigo, al enfermo o al necesitado. Terapia estaba relacionada con el sentido del cuidado, del que cuida al otro y está con él, ya sea como amigo, siervo, esclavo o profesional. Ese es el sentido de la trascendencia, el cuidado de nosotros mismos y de los demás. No puede haber trascendencia si no hay cuidado de sí. ¿Cuáles son estos cuidados a los que hay que enfrentarnos? Bueno, nos dice que uno de ellos es el convencimiento, qué es el sí y qué es el alma, mirarse en los ojos del otro, y encontrarse es la sabiduría. ¿Qué quiere decir esto? Estos 4 tiempos. Nos dice que para poder llegar al cuidado de sí mismo, tenemos que empezar primero por el convencimiento de nuestra existencia, por el convencimiento del lugar en que nos encontramos, de lo que manifestamos, de lo que somos, de lo que creemos, de lo que sufrimos, de lo que padecemos y de lo que nos pasa. Esto nos va a permitir que el cuidado de sí nos lleve a la pregunta por el alma. Pero vamos dejando a un lado el alma de la religión cristiana, judio-cristiana.
Estamos hablando del alma, de la psique, del funcionamiento de nosotros mismos, de lo que nos pasa en nuestra cabeza, de eso que tiene que ver con nuestra potencia para poder vivir. Mirarse en los ojos del otro es encontrar la propia alma, porque es a partir de la mirada como una madre logra que el niño genere ese impulso de vivir. No es, la madre puede alimentar al niño, pero si no hay esa mirada, si no hay eso que el niño requiere de esa madre, no va a haber un impulso que nos sostenga en la vida. Y mientras todos estamos aquí compartiendo un espacio, quiere decir que alguien nos mira, que alguien nos miró. Y la dificultad de no ser mirado, la dificultad que genera el no ser mirado y el no saber de qué manera me mira el otro. Este mirar es encontrar la sabiduría, es encontrar la virtud, es encontrar las técnicas necesarias para desarrollarnos, conocernos hacia nosotros mismos para encontrar la verdad. Una verdad a la que podemos acceder a partir de la palabra. Una palabra que está relacionada con nuestro cuerpo, con nuestra mente. Un cuerpo que sufre, un cuerpo que duele, un cuerpo que es cuerpo y que no puede dejar de ser cuerpo. Es imposible. Y una mente que puede tener recuerdos y que esto trae como resultados inhibiciones, patologías, enfermedades, insomnios, claro, del orden de lo psíquico. No todo es explicado desde este lugar. Pero hasta una persona que está enferma desde lo orgánico necesita cuidado de sí, porque si no logra cuidarse a sí mismo, no va a poder tener las herramientas necesarias para llegar a la trascendencia. El cuidado de sí, entonces, nos va a permitir que exista una transformación en cada uno de nosotros. Y esa transformación que se encuentra en el sujeto es lo que, como nos decía Heidegger, va a tener como consecuencia que podamos avanzar. El cuidado de sí, por lo tanto, va a requerir de la tecnitovio, que significa el arte de vivir. Si se fijan, la traducción es el arte de vivir, pero por ahí dice tecni, que significa técnica. La traducción correcta serían las técnicas de vivir, que tendría que ver con esto de lo que estamos hablando. ¿Cómo aprender a vivir? Nos dice que para aprender a vivir, el cuidado de sí es una formación. ¿Qué significa que el cuidado de sí sea una formación? Que es algo que no se da a priori, ¿no? Es algo que no se da de una manera nada más porque se nos ocurrió nacer y ya está formado, ya estamos formados y ya somos alguien. El cuidado de sí es una formación, empieza a constituirse, empieza a generarse, empieza por la preocupación de uno mismo, de nuestro cuerpo, de nuestros pensamientos, de nuestra comida, de nuestros alimentos, nuestra seguridad, nuestras afiliaciones, nuestro reconocimiento y nuestro autorreconocimiento. Otro es, el cuidado de sí da un armazón al sujeto. Una vez que ya está constituida nuestra formación sujetal, nuestra formación de sujeto, y fíjense qué palabra, porque la palabra de sujeto, por ahí después Lacan, un psicoanalista francés, relaciona sujeto, pero no habla del sujeto persona, habla del sujeto aquel que por sus propias condiciones está sujetado al lenguaje. Fíjense la importancia, sujeto. ¿A quién se le llama sujeto? Aquel que está sujetado al lenguaje. Y que a partir de ese lenguaje, esta formación permite que uno vaya construyéndose, reconstruyéndose, viviendo, haciendo. Este cuidado de sí, este conocimiento de sí nos va a dar un armazón. ¿Qué significa tener un armazón desde el cuidado de sí? Que el cuidado de sí, en su formación de nosotros mismos, nos va a permitir no enloquecer. Y con ello, ser dueños de nosotros mismos. No porque el cuidado de sí no tiene que ver con esta idealización de pensar que si me cuido nada me va a pasar. Que si me protejo, que si me prevengo. No, eso no es cuidarse a uno mismo. Cuidarse a uno mismo es tener la antelación y la prevención para que no enloquezcamos en los momentos más difíciles de nuestra propia existencia. ¿Cuáles son los momentos más difíciles de nuestra propia existencia? Bueno, los griegos hablaban de la muerte. El armazón que el sujeto necesita es, por ejemplo, aprender a enfrentar la muerte, el hambre, el desamparo. Y en el desamparo no nada más habla del abandono, habla de la niñez, de la pobreza, de la enfermedad
y de la vejez, siendo la pobreza y la vejez los desamparos más desgarradores para el ser humano. ¿Por qué los plantea como los desamparos más desgarradores del ser humano? Porque si el ser humano no tiene la armazón necesaria para soportar la vejez, la consecuencia va a ser, pues, por ejemplo, ahorita hay un concepto que por ahí gira alrededor de un caló popular, ¿no? Del caló que es el chavorruco. Imagínense esa palabra, ¿no? El chavorruco. Es un concepto que nos permite o nos pone a pensar una persona que está detenida en el tiempo, que no ha cuidado de sí, porque está sostenida entre ni es joven ni es viejo. Esa armazón implica poder avanzar y poder dar una antelación hacia donde vamos a dirigirnos, que al final de cuentas es la muerte y la de los demás. Este armazón del cuidado de sí nos hace dueño de nosotros mismos, no para no sufrir. Sería una tontería y sería un engaño pensar que el cuidado de sí, que el arte de vivir, tiene que ver con no sentir o con que todo esté solucionado. El arte de vivir tiene que ver con juntar, con formar, con tener, con desear, con saber cómo enfrentar desde la ética todo aquello que nos llega, aquello que en un momento puede ser tan doloroso que el armazón nos va a permitir sostenernos. Y como les decía hace un momento, no enloquecernos. Situación que nos damos cuenta que ahora en la actualidad a mí me parece, desde mi lectura del mundo, me parece que hace falta mucha más psicología, mucha más filosofía, mucha más lectura, volver a los grandes, ¿no? A los grandes pensadores, Sócrates, Platón, Séneca, Marco Aurelio, Aristóteles, después Descartes, ¿no? Pasando por Tomás de Aquino, por Agustín de Hipona, Freud, Darwin, todos estos que dejaron un legado de trascendencia a tal magnitud que lo que nos enseñaron es el arte de vivir. ¿Por qué el arte de vivir? Porque el arte de vivir tiene que ver con el hacer. ¿Cómo vamos a trascender? Haciendo cosas. ¿De qué manera vamos a trascender en el mundo aparte de los hijos? Haciendo cosas. ¿Haciendo cosas con qué? Con nosotros mismos, con nuestra propia vida, con nuestra propia sujeción, con nuestra propia palabra. Es la única forma en que va a ir trascendencia. No para millones. Como decía hace un momento en las diapositivas anteriores, ser para el otro un maestro. Ahí ya hay una trascendencia. No un maestro desde la pedagogía, un maestro desde el acompañamiento, desde el cuestionamiento, el preguntar. Preguntar por ti, preguntar por la vida, preguntar por tu existencia y preguntar por lo que uno pueda tener y cómo uno comprende la propia vida, la propia existencia, las propias medidas para llegar a ser dueños de uno mismo. ¿Cuáles son estas técnicas para el cuidado de sí? Bueno, estas técnicas surgen de Marco Aurelio en una combinación con Séneca. Regresamos a los grandes pensadores de la antigüedad, ¿no? A mí me parece que son muy, aparte de que son muy bonitos leerlos, me parece que son muy puntuales en lo que nos quieren decir y cómo nos lo están diciendo. Me parece que lo dicen de una manera tan adecuada, porque aquí algo que me faltó, algo que me faltó tiene que ver con que el cuidado de sí nos aleja de la ignorancia, y para los griegos había una palabra con la cual se dirigían a estas personas. Para los griegos el ignorante era el estultita, y los griegos decían que lo que el cuidado de sí tenía que proteger era del estultismo. ¿Qué era el estultismo? El estultismo era el sujeto, era alguien que era un ser viciado en sí mismo. El estultita necesitaba conocerse a través de la memoria para saber en qué situación se estaba y a dónde se va en la vida. Lo que los griegos manifestaban es que el estultita es aquel que no se reconoce, es aquel en donde no hay uno mismo, no hay cuidado. Al contrario del cuidado de sí mismo, la vida del estultita es una vida sin memoria, una vida sin voluntad, una vida sin técnica, no se conoce a sí mismo, quiere, pero con pereza, es quien no quiere, es quien no sabe si quiere. El estultita es aquel que todo lo quiere alcanzar a partir de desear, sin hacer nada para alcanzarlo. Sin saber quién es él mismo, se deja llevar siempre por la opinión pública y por los demás. El estultita es el ignorante.
Para los griegos, para Marco Aurelio, para todos estos grandes, estultita venía de ese lugar, de aquel que no sabía hacer algo con su vida, y quien no sabe hacer algo con su vida, no se le puede llamar que tiene un arte para vivir. Ese que no sabe qué hacer no tiene un arte. Inconsciente de sí mismo, por supuesto. José Elías dice inconsciente de sí mismo. Así es, un inconsciente de sí mismo y por consecuencia inconsciente de los demás. Porque si a la estultita lo único que le importa es querer, pero con pereza, obtener, pero sin esfuerzo, pues a la estultita siempre va a estar viendo de qué manera poder pegársele al mejor postor, ¿no? El estultita tiene que ver con esta condición de una vida vacía en sí misma, no historizada, no preguntada. Es alguien que no se ha preguntado ni por su propia existencia, es más, alguien que no se ha preguntado ni por sus propias vivencias, no sabe qué hacer con ellas. Y al no saber qué hacer con ellas, queda perdido, ¿no? Entonces, el estultita tiene que dejar de ser estultita y que a partir de este cuidado de sí, va a empezar a construir lo que es el parresha. Para los griegos, el cuidado de sí, a través de la historización, nos llevaba al parresha. Es un concepto que tenía que ver con la apertura del corazón. Para poder llegar al parresha, se tiene que desaprender lo que uno ha aprendido, librar de nuestros errores y empezar a deconstruir una nueva forma de vivir en donde el operador, el maestro, el acompañante, no sea un consejero, sino que el trabajo de esa persona que nos ayuda a cuidarnos de nosotros mismos sea aquel que su trabajo, a partir de contestarnos las técnicas para vivir el arte, sea aquel que nos permite poder tener un equipamiento para poder enfrentar las cosas difíciles. No solo se transforma, sino que a través de todo este tránsito se logra obtener un nuevo equipaje, se logra obtener una condición de vida en donde las técnicas para el cuidado de uno mismo sean las indicadas, sean las que nos permitan poder construirnos. Un trabajo sin duda de mucho esfuerzo, un trabajo que va a generar una condición difícil, porque cuidarse de uno mismo no es tan fácil. Y lo vemos en la sociedad actual. En la sociedad actual en donde es más preciado escuchar pornografía auditiva con canciones que la lectura. Una sociedad en donde el consumismo nos ha sobrepasado. A nadie le importa conservar. Una sociedad en donde el cuidado de sí tiene que ver con el consumir, no con el conservar. Una sociedad en donde se cree que el consumir es cuidar de uno mismo. ¿Por qué digo que el consumir? Digo que el consumir tiene que ver con tener cosas. Una sociedad en donde creemos que a partir de tener, de empezar a querer, quiero esto, quiero el otro, pero se nos olvida que hasta relaciones, no hay quien consume relaciones, hay quien actualmente consume con cuántas parejas está y las cuenta, sin siquiera que haya de por medio el deseo de querer estar con algo o con alguien o querer algo en la vida. Solo se consumen apps, se consumen dispositivos, se consumen ropa, y que es más importante eso que bueno, desde mi punto de vista, todo esto es desde mi lectura, por supuesto, pero es muy interesante que las tiendas de ropa estén abiertas, pero estén cerrados los lugares recreativos, estén cerrados los lugares en donde el conservar es más importante que el consumir, porque la diferencia entre conservar y consumir es que el consumir es un gasto, el consumir se acaba. Y el conservar le ha costado, ¿no? Y en el consumo, pues lo que costó pierde su valor en cuanto sale de la tienda, en cuanto sale del lugar. Es más, las propias relaciones que son nomás por consumismo, en cuanto me dijo que sí, se acabó el interés. El conservar implica querer generar una intimidad.
pensé en la palabra conservador, cuando se le habla a alguien de que es muy conservador. El conservar es un conservador, efectivamente, un conservador de sus tradiciones, de sus amores, de sus cosas, de su vida. ¿Cómo se lograría esto? Bueno, los griegos nos hablan de la historia, que es importante historizar, dirigir la conciencia por medio de cartas, nos dice Aurelio, ¿no? Es decir, tener conciencia de la existencia y de nuestro pasado, no con la finalidad de darnos una construcción mental que nos haga después de golpearnos a nosotros mismos con nuestras palabras, ¿no? Sino volver al pasado para tomar conciencia de cuándo he sido ignorante de mí mismo. Pasado para tomar conciencia de la ignorancia en la que no me he cuidado. Y a partir de ahí, la conciencia va a tener una dirección distinta, cosa que no es fácil. Las personas que, como yo, se dedican a la clínica psíquica, pueden decir la dificultad en la que entramos cuando tratamos de reorientar. Digo, en mi práctica clínica ya eso, ¿no? Cuando uno trata de rehistorizar y luego hay quien dice, pues, ¿para qué recordar el pasado si el pasado ya pasó? Pues sí, pasó, pero lo que no te estás dando cuenta es que quien has llegado a ser es eso que pasó. La segunda es que nos dice que una vez que logremos historizarnos, meditar. Meditar y reflexionar sobre la pregunta de aquello que es verdad, aquello que me dijo mi madre, aquello que me dijo mi padre, aquello que me ha dicho la sociedad, aquello que me ha dicho todo el mundo es verdad. Y eso nos va a llevar a las representaciones, al examen de conciencia, la rememorización del pasado para volver a mirar hacia uno mismo, no para encontrar un pecado, un castigo o culpas, sino para saber si uno mismo ha de uno y de los demás. Nos dice iPad Cristi si por favor pueden cerrar sus micrófonos. Sí, es muy difícil, Matilde, es muy difícil cuidarse a uno mismo. Es difícil, pero no imposible. Sí, y tan difícil es que tiene años de estudio. Yo les hablaba, estamos hablando de sirios, egipcios, que cuando hablamos de egipcios ya estamos hablando de cosas grandes, porque si para nosotros los griegos ya son antiguos, para los griegos los egipcios eran los antiguos. Imagínense, estamos hablando de cosas grandes en cuanto a distanciamiento y en cuanto a que estas cosas han sido de importancia humana desde que el ser humano reflexiona. Y por eso este examen de conciencia no es un examen para buscar un castigo, una culpa, un pecado. Es para saber si uno ha cuidado de uno mismo, para saber si uno ha podido cuidarse a sí mismo como debería de cuidarse. Y nos encontramos que en la actualidad hay personas que hasta las relaciones sexuales se han vuelto un consumismo en donde, sin protección, en una actualidad como la de ahora, así de simple es cuidarse a uno mismo, que se come, que se hace. En esto parte de la representación y el examen de conciencia, diría Séneca y Marco Aurelio, que uno tendría que ponerse a pensar, hoy hice ejercicio, hoy estudié, hoy me preparé, hoy leí un libro. Que no nada más es pensar si no me cuido, es pensar de qué forma poder cuidarme. Y él hace una analogía muy interesante porque dice que en el examen de conciencia todos los días deberíamos de llegar a la noche y morir para renacer al día siguiente. Dice que en la noche hay que preguntarse, ¿me cuidé durante el día? Y que en el día hay que decirse, ¿qué haré hoy para cuidarme a mí mismo? Tomando como conciencia esto, ¿no? Que dice que el día es la niñez, la tarde es la adultez, la noche es la vejez y el dormir es el morir. Marco Aurelio dice que hay que vivir toda la vida en un mismo día, que pensar sobre la muerte propia nos va a llevar a las reflexiones sobre los problemas más grandes que tengamos, tomando que la muerte es el único problema del que nadie se puede escapar, ¿no? Es como
si a través de estas pruebas de pensamiento, de vida, uno empezara a reconocerse. Y esta pregunta, ¿no? Cuando uno despierta, ¿qué haré hoy para vivir? ¿Qué haré hoy para que mis técnicas de vida, qué haré hoy para que mi vida sea un arte? Así como el que pinta, como el que esculpe, como el que baila, como el que hace cualquier oficio. Necesita saber cómo hacerlo para que el resultado sea el adecuado. Y eso nos lleva a la retirada, que tiene que ver en pensar en nuestra propia muerte, reflexionar sobre nuestra propia muerte. Pero no solamente en nuestra muerte, sino en las técnicas de resistencia para ponernos pruebas y resistir todas aquellas desgracias que nos van a, o que la vida nos va a enfrentar. Lucha para la que hay que estar preparados, para que lo que sucede en la vida de desgracias no nos hagan perdernos en el camino. Séneca decía que una de las maneras más importantes de poder pensar en la muerte propia era en la pobreza. Y decía, sal a correr y cuando llegues a casa solo come avena. De vez en cuando. Pues ¿por qué avena, no? Por si algún día tienes que enfrentar el hambre, sepas que comiendo avena no te mueres. A esas cosas les llamaba los griegos resistencia, no como un sacrificio por el cuerpo. No era el sacrificio de me sacrifico no comiendo para pedir algo, no. Ellos no hablan de esto, los griegos no hablan de sacrificar algo para obtener el cielo o el reino de los cielos. Los griegos hablan de sacrificar algo uno mismo para aprender uno mismo a saber pues que en la vida hay cosas que pasan y que uno no puede controlarlos. En este caso, lo que él decía, hay que enfrentar la pobreza, que aunque tengas dinero, come como si no hubiera comida una vez cada 15 días, para que cuando la pobreza llegue no te enloquezca. Después, Séneca también dice, ¿cómo saber que uno puede soportar la muerte de los padres? Y Séneca dice, abandónalos una semana, abandona los 15 días, no hables con ellos, aléjate de ellos, no para castigarlos ni para castigarte, solo para que te des cuenta que puedes vivir sin ellos y de esa manera puedas resistir su ausencia. Y de esa forma el cuidado de sí es un modo de arte, un arte de vivir. Y el arte de vivir siempre nos va a llevar a trascender. Héctor, Bueno, quisiera generar, me parece que ya terminaste sus diapositivas, un espacio de preguntas. Ya han generado algunas preguntas, a ver si nos puedes ayudar a dar respuesta. Y una de ellas, si lo contestaste, pero ¿cómo inyectar en este sentido de autocuidado a alguien que quiere suicidarse? Pues alguien que quiere suicidarse desde un sentido de autocuidado, bueno, lo voy a contestar desde lo que pensaría como psicoanalista. Me parece que el suicidio ya de por sí es una posibilidad que permite terminar con todas las posibilidades. Y una persona que busca el suicidio es una persona que ya no quiere un cuidado de sí, ya no puede cuidarse a sí mismo. ¿Cómo inyectar a una persona que quiere suicidarse a que no lo haga? Me parece que ahí tendría que entrar el otro. Ese otro, así como la madre es la que impide que el niño muera de cuna, porque ya han escuchado ese concepto, ¿no? Se murió de muerte de cuna. Y la muerte de cuna es que el niño se murió de inanición, el niño solito. Nadie lo mató, el niño solito decidió irse. ¿Por qué digo que comportarse como un otro? Porque es a través de este cuidado, a través de este acercamiento, en donde uno no le va a inyectar ganas de vivir al otro, por supuesto que no. Eso no se puede. Pero a partir del cuidado que tenemos de nosotros mismos, cuidando al otro, podemos generar que algo empiece a desarrollarse, que algo empiece a generarse, que algo empiece a construirse en la otra persona, para que poco a poco esa otra persona logre empezar no a tener ganas de vivir por mí, no quiero, o sea, no a estar vivo porque Héctor no quiere que me muera, o mi papá o mi mamá, no, que esa persona empiece a darse cuenta que quiere estar vivo por esa persona, por él mismo, que se dé cuenta que
pues sí, la vida no tiene un sentido, pero ni para él ni para nadie. Nadie de los que estamos aquí nacimos con un sentido de la vida, nadie decimos, ah, ya nací, o cuando crezca, bueno, uno tiene mil ideas, ¿no? Uno dice, cuando crezca voy a ser doctor y termina siendo psicólogo, voy a ser bailarín, termina siendo... Nadie tenemos un sentido. Y la misma vida en sí no tiene un sentido. Por eso estas técnicas para la vida, para aprender a sostenerlas, para aprender a soportarlas, para aprender a que la vida, como un arte, sea algo que se tenga que hacer, que es algo que no pasa en el suicida. En el suicida lo que terminó son las ganas de hacer. Por eso no creo que sea algo que uno le tenga que inyectar. Lo que uno puede hacer es cuidar. Cuidar, acercarse a esa persona para a través de la mirada, para a través de la palabra, para a través de algo que se genere, esa persona empieza a sostenerse por sí mismo en la vida, encontrándole a su propia vida las técnicas necesarias para seguirse sosteniendo. Decía Freud, la pregunta no es por qué las personas se suicidan. La pregunta sería por qué uno no se suicida. ¿Por qué uno sigue aquí? Que es una pregunta importante porque nos marca este sentido de vivir. La segunda pregunta, el libro de meditación de Marco Aurelio, ¿podría decir alguna herramienta para trabajar un poco más en nosotros mismos, incluso ayudar a hacernos conscientes de nosotros mismos? ¿Alguna técnica que pudiera recomendar? Pues yo te recomendaría esa técnica que les decía sobre la pregunta de la noche. Él decía que a través de cartas. Marco Aurelio decía que en la noche te hicieras una carta y que a partir de lo que escribieras empezaras a generar esas conductas que tuviste durante el día. Esas conductas que te alejaron del cuidado. Por ejemplo, no sé si alguien es diabético y se tomó 3 refrescos de azúcar, o bueno, más bien 3 refrescos, todos los refrescos tienen azúcar, bueno, no, ya hay unos que no, ¿verdad? Pero sí estaba bien. Entonces, pensé, porque a partir de ahí, ¿no? Pensar en esas circunstancias en las que entramos y que Séneca decía que lo hicieras en la noche y que en el día despertaras proponiéndote qué ibas a hacer en tus 24 días para el cuidado de ti mismo. Él no propone algo en específico, es decir, él dice escriban, pero lo que él dice es el cuidado de sí es independiente, no es lo mismo como se tiene que cuidar una madre, como se tiene que cuidar el papá, como se tiene que cuidar los hijos. Cada quien empieza a generar sus propias técnicas. Lo que él habla es que le llama cuidado de sí a todo aquello que nos lleva a nuestro conocimiento, nuestro autorreconocimiento. ¿De qué manera nos damos cuenta que alguien se está cuidando a sí mismo? Bueno, podríamos hablarlos desde términos médicos, desde la salud. Desde Alfred Adler, que es un psicólogo psicodinámico, un psicoanalista, Adler dice que de qué manera nos damos cuenta que alguien se ha cuidado de sí mismo por la interacción social. Alguien que cuida a sí mismo interactúa socialmente. Freud dice que alguien que se cuida de sí mismo es alguien que apuesta más por el amor que por la muerte. Alguien que trabaja y ama, diría Freud, ¿no? Amor y trabajo mueven al mundo. Okay. Pues no veo otra pregunta. En este caso, no sé si alguien más quisiera generar alguna duda que haya tenido sobre la charla. Dice, ¿qué es un chavorruco? ¿Por qué esa ética? Yo soy un hombre de 38 años y para mí es simplemente ver la vida con una buena actitud y nunca dejar de hacer cosas que nos genere diversión y locura. De cierta manera, cuidarnos. Es nunca dejar de ser para vivir. ¿Etiqueta? Pues más que son palabras, lo importante es referirnos a las palabras. Si te fijas, la palabra chavorruco está construida por 2 palabras que ni siquiera tienen una terminación. Chavorruco nos está indicando desde la palabra que está a medias, que no ha envejecido, pero que tampoco ha madurado. ¿Por qué? Porque podemos pensar que la característica para la juventud es la inmadurez, no como etiqueta, sino desde nuestro propio desarrollo. Hablar de un niño de 3 años, imagínate un adolescente que se diga a sí mismo niño joven. Un adolescente que se comporta como un niño implicaría una dificultad en su vida social.
¿Por qué? Porque imagínate que se ponga a gatear cuando ya sabe correr y caminar. Porque lo importante es que en su adolescencia logre generar técnicas que lo lleven a la adultez. Hay una frase de Osho que a mí me parece bien interesante. No sé si alguien conozca a Osho, pero Osho es un guía espiritual. Yo nada más he leído unas cosas de él. Pero me parece muy interesante una frase que tiene que dice, hacerse viejo no significa volverse sabio. Si eres un idiota cuando eras joven, cuando seas viejo solo serás un viejo idiota y nada más. La dificultad de la palabra chavorruco, más que una etiqueta, lo que yo trataba de decir es cómo está compuesta por dos palabras que de alguna forma generan una contrariedad, tomando el valor de la palabra, porque la palabra, como decíamos hace un momento, tiene un valor tan importante que yo me llamo Héctor. Si alguien viene y me dice Juan, pues yo le voy a decir, oye, pues yo no me llamo Juan, yo me llamo Héctor. A esos grados es la importancia de la palabra y de los conceptos. Y en este concepto de chavorruco está conformada por dos conceptos que no permiten que haya movilidad hacia el futuro y que no se permita que el pasado genere hacia atrás. Entonces tendría que ver con eso, más que con una etiqueta, lo que trataba de decir era la dificultad en la que se encontraba la propia palabra. Ok, pues entonces, Héctor, lo vamos a dejar hasta aquí, agradeciendo pues tu participación y bueno, estamos con ustedes en el sentido de seguir presentando las conferencias la siguiente semana. Vamos a hacer una dinámica importante dentro de esta semana que viene en relación a la última conferencia que tenemos de este mes y vamos a abrir una encuesta enviada a Google para que ustedes, ahí la van a tener en Facebook, para que ustedes elijan la última conferencia de este mes. Y va a estar la encuesta para que todos nos puedan ayudar en la elección de una nueva charla amena hacia ustedes y a las necesidades actuales. Entonces, les dejo la invitación abierta y de parte del centro, pues les agradecemos. Gracias. Gracias a ti. Muy interesante. Gracias. Muchas gracias, muy interesante la plática. Saludos. Muchas gracias por la respuesta. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Por el curso. Muy bueno, excelente ponente.